de pues estas ignorancias que se repiten y de los que sí tienen la sensibilidad suficiente y la congruencia como el buen vampiro. Fíjate que hace algunos años, un cuate, un escritor de Guanajuato, está hablando hace más de 10 años, me dijo que los ensenadenses no teníamos identidad, que no realmente teníamos ningún tipo de identidad. A mí me pareció, eso sí me pareció como una ofensa, Toño, es como escupirme la cara, ¿no? Como que los ensenadenses no tenemos ningún tipo de identidad. Obviamente escribí un ensayo y lo reté a que contestara el ensayo en un suplemento local en Ensenada. Escribí un ensayo algo amplio para probar por qué la construcción de la identidad, por ejemplo, en la ensenadense se construyó como resistencia hacia la influencia, como bien plantearon aquí en el público, como una respuesta a la influencia de los Estados Unidos y hacer nosotros el punto más alejado del país, los ensenadenses sobre todo. Los tijuanenses pues pertenecen a otra estirpe, ¿no? Los tijuanenses, como llamaría creo que fue Antonio Navalón, le llamó la tercera nación, ¿no? A toda la frontera. También lo escribió Carlos Fuentes cuando escribió La Frontera de Cristal. Yo en el Blues del Migrante y A Tres Pasos de la Línea, y también creo que en Hojas en Ruta, en esos 3 libros, pues yo hago análisis de la situación de la frontera, pero a mí me pareció porque yo creo que si el mundo en general, si México en general leyera, por ejemplo, los trabajos de un gran explorador como es Carlos Lascano, tiene más de 30 libros, que hace el análisis del nombre de California y todo eso, descubriríamos, ¿no? En el sentido que si hay una mexicanidad muy fuerte. De hecho, por ejemplo, la cultura vaquera en Baja California tiene 400 años. Por eso cuando me ven con un sombrero me dicen, te vistes de cowboy. No, güey, los cowboys se visten de mexicanos, ¿no? O sea, los cowboys adoptaron el rodeo, es una variante del jaripeo, güey. O sea, todo cuando ves tú un gabacho con un sombrero una tejana, es básicamente un sombrero, creo que nació en Chihuahua, ese tipo de Salazar, ¿no? Sí. Cuando lo ves, pues, o sea, ellos adoptaron los modismos y la cultura mexicana. Si hay alguien, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, si hay hay 3 regiones del mundo que consumen muchísimo picante. La primera región es la asiática, la segunda la mexicana, y la tercera son todos los gabachos del sur de Estados Unidos, que comen más picante que los mexicanos muchas veces, ¿no? O sea, el gringo ha adaptado mucho a las consecuencias. Lo que pasa es que el norteamericano no quiere aceptar que está muy influido por la cultura mexicana. A mí cuando me preguntan por qué escribí el blues del migrante, yo les explico cómo fue que los instrumentos musicales mexicanos cruzaron la frontera, cruzaron hacia Texas, y en los campos de Texas fue cuando empezaron a expandirse hacia otros lados. El jazz sin las trompetas que proveyeron, por ejemplo, los músicos de banda mexicanos que fueron a Nueva Orleans, no existiría en su forma, ni el blues existiría en su forma, porque también es una música migrante y mestiza. Por eso le puse yo el blues del migrante, porque la gente va a decir, no, pues es que lo que pasa es que los mexicanos copian las cosas de los ingleses, por ejemplo, y de los afroamericanos. No, los afroamericanos fueron los que tomaron elementos de la música mexicana para construir el jazz y el blues y todos esos. Cuando uno escucha, por ejemplo, todo ese tipo de rock, lo que toca Vampiro, lo que hacemos nosotros, los que escribimos música y le llega, pues obviamente lo único que está pasando es que cuando escuchas una banda inglesa muy chingona, esa banda inglesa, estamos retomando lo que es de nuestras raíces, y si te das cuenta, pues hay como una ruta de la música, ¿no? La guitarra que nace en el norte de África llega a España, España la exporta a México, México la exporta a Estados Unidos construye todo un sistema, Estados Unidos lo exporta a Inglaterra, y después nosotros escuchamos lo que es Inglaterra, y al final de cuentas, pues la música nos pertenece a todos. Esta es la circunstancia que uno tendría que entender con respecto a las influencias. Es como también en el norte, ¿qué es lo que tenemos? En Ensenada tenemos un estilo musical que se llama el calabaceado. ¿Y qué es el calabaceado? Sino una polca alemana. De eso es una polca alemana. ¿Y qué es la banda sinaloense? Pues una banda de viento alemana. O sea, a final de cuentas, y por ejemplo, si tú escuchas a Huichol Musical, dices, no, pues Huichol Musical es maravillosa música huichola, pero ¿qué tiene de mexicano el violín con el que tocan y la guitarra, no? Yo creo, no sé si se acuerdan la canción de Cucinela, muy buena. Yo le recomiendo a la gente que escuche Cucinela, que es como es música huichola. Pero tengo en general estos elementos, y sobre todo en estas regiones, en el norte de México y en el sur de Estados Unidos, pues sí conviven y perviven algunos aspectos culturales, que lo retrató, yo creo, también Cormac McCarthy, ¿no? No es un lugar sin lugar para los débiles, por ejemplo, ¿no? Y lo que le llamo yo la cultura del desierto. Pero la cultura del desierto creo que está más para el lado
de Chihuahua, Sonora y Baja California Sur, ¿no? Más o menos es la cultura del desierto, esta área geográfica. Y en el caso, pues ya de los regios y tamaulipecos, pues ya ir y otra cosa, ¿no? Es otra cosa, y Coahuila, ¿no? Probablemente por ahí, pero no son tan parecidas. Pero es muy interesante, Toño, a final de cuentas, porque hay esta circunstancia que uno tiene que entender de cómo funcionan los códigos culturales mexicanos, porque yo siempre lo he dicho, ¿qué tiene que ver un chapaneco con un tamaulipeco, por ejemplo, un veracruzano con un baja californiano? Hay códigos culturales diferentes, pero eso es lo que hace México tan chingón al final de cuentas, que dentro de todo esto tengamos los hilos conductivos que nos hacen ser un solo país. Así que, como decía Gabriel Cuadri, que si no tuviéramos que andar cargando con los lastres del sur, no, si el sur no tuviera que andar cargando con los lastres del norte, este país sería del primer mundo, mi querido Toño. Totalmente de acuerdo, me quedo con esa. Si el sur no tuviera que cargar con me lo voy a poner hasta anotar, con los lastres del norte, México sería de primer mundo. Me quedo con esa. Ya para cerrar, querido Ramírez.